Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que se llama Cheo y Vivi. Gracias por acompañarnos una vez más en este hermoso programa, un programa dedicado a estudiar la palabra de Dios, a estudiar también todos los temas actuales que están sucediendo en el mundo y cómo debe ser nuestra postura basados en ser hijos de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy tenemos un tema sumamente importante que queremos que ustedes les presten atención porque sabemos que a todos nos debe interesar. Así que vamos. Hola a todos, buenas noches a los que se conectan en este momento con nosotros acá en Cheo y Vivi. Un espacio para podernos salir un poquito de lo tradicional y poder hablar de muchos temas que junto con la palabra de Dios van a traer luz, claridad a estos tiempos difíciles. Llevamos unos programas que han sido pues en nuestro corazón una bendición, porque hemos recibido muchos mensajes de personas con preguntas, con mensajes de apoyo y sobre todo con personas que testifican que estos mensajes han podido llegar a sus corazones para hacer muchos cambios que necesitamos hacer en casa, en nuestros hogares. Todo lo que estamos haciendo lo hacemos dirigidos por el Espíritu Santo, pidiéndole para que Él sea derramando sabiduría, porque esto no lo hacemos solos, esto no lo hace solamente usted escuchando un mensaje, una prédica. Yo creo que es importante que todos nos pongamos manos a la obra y que todos entendamos que somos responsables frente a Dios de las decisiones que tomamos frente a nuestra vida espiritual y frente a la vida espiritual de nuestras familias, especialmente de nuestros hijos. Así que bueno, hola amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Digamos que este tema que traemos hoy me deja la sensación de mucha reflexión, de pensar bien, abrir los ojos, pues ante todo lo que está sucediendo. A veces nos quedamos muy en nuestro mundo, en lo que nos interesa, pero realmente cuando vemos más allá de nuestros ojos nos damos cuenta del gran impacto que está teniendo el mal, no solo sobre nuestras vidas, sino sobre nuestra infancia, nuestros hijos, todo lo que se viene, y por eso este programa se llama Influencias Ocultas. Entonces, antes de arrancar y de pronto ya entrar en materia y contarles por qué vamos a hablar de esto, pues les pedimos a todos allí en casa que nos acompañen en oración, porque es un tema, digamos que fuerte. Vamos a hablar de todo lo que está sucediendo alrededor de la educación de nuestros hijos, pero no solamente en los temas que habíamos hablado antes, como en temas de inclusión, de género y demás, sino que ahora es un poco más denso, porque es ya la maldad o Satanás plasmado en una extensión mayor. Así que vamos a orar. No sé si tú nos puedas acompañar en una oración. Claro que sí, así que por favor todos cierren sus ojos allá en casa, dispongan su corazón. Señor Jesús, hoy te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Hoy, Señor, nos cubrimos con la sangre de Cristo, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea hablando a través de nosotros. Nos preparamos, Señor, nos vestimos con la armadura de la fe, Señor, entendiendo, Señor, que nos enfrentamos en un mundo espiritual, Señor, a las fuerzas malignas, Señor, y entendemos, Padre, que estos programas, Señor, serán de bendición
y que si hay oposición saldremos victoriosos, Señor, porque somos más que vencedores en Cristo que nos fortalece. Hoy te pido, Señor, por todas las personas que nos vean, Señor, para que puedan tener una actitud humilde, reflexiva y sobre todo una actitud de cambio, para que ellos puedan asumir responsablemente los cambios que necesitan para que sus hogares sean verdaderamente cristocéntricos. Te damos gracias, Señor. Oro por la vida de mi esposa, Señor. Oro por mi vida, Señor, para que todo lo que hoy hagamos sea para tu gloria y para que tú lo dirijas, Señor, conforme a tu santa voluntad. Te doy gracias, Señor, y hemos hecho esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno. Con mi esposito estábamos hablando mucho acerca de este tema y empezábamos hablando acerca de algo que es muy importante y es la industria del entretenimiento. Cuando vemos esto y lo vemos detalladamente nos damos cuenta del impacto que puede generar en la sociedad pues toda esta industria y cómo ciertos temas se han metido de alguna manera. Antes hablábamos de los subliminales. Recuerdo mucho que cuando yo era niña nos destacaban mucho esto, que tal canción tenía un subliminal, tal imagen, tal película, pero ahora con el tiempo vemos que ya subliminales no existen, ya todo es meramente directo y todo va encaminado a mostrarle a nuestros niños la realidad tal y como es. Cuando veíamos esto, pues hemos sido muy juiciosos y muy meticulosos en ver qué funciona y qué no funciona para nuestros hijos, pero cuando empezamos a estudiar el tema de la educación en sí, nos dimos cuenta de algo que llamó mucho nuestra atención y por eso hoy traemos este tema. Resulta que, como todos saben, yo creo que todos saben, alrededor del mundo hay otra religión, si se puede llamar así, que es la religión que sirve a Satanás, es decir, los satanistas. Ellos están constituidos como una religión, ellos tienen iglesias, templos, sacerdotes, o sea, tienen toda una infraestructura similar a la de una iglesia. Hablemos la cristiana, católica, mormona, adventista, bueno, de tantas denominaciones y sectas y creencias y religiones que puedan haber, ellos también tienen su organización. Cuando mirábamos esto decíamos, ok, ellos están como en su mundo, pero cuando ya vimos lo que está sucediendo en Estados Unidos con respecto a la educación, ahí es donde prendimos las alarmas y por eso quisimos traer este tema a colación. Y es porque vimos que se está incluyendo en la educación de los niños también digamos que por una parte, digamos que extracurricular se está incluyendo la religión satánica. Así como usted ve en otras escuelas en donde tienen extracurriculares de católicos, de cristianos, vemos colegios cristianos, colegios católicos, pues la organización satánica también dijo, bueno, nosotros también, ¿por qué nos van a excluir? Nosotros también queremos un espacio en la educación de los niños. Cuando vimos esto, quedamos aterrados porque esto no es solamente palabras, sino que esto ya son hechos. Así es. Y es que antes de continuar con lo que tú estás diciendo, de pronto es bueno explicar el por qué queremos tratar estos temas desde ahora. Ustedes saben que se aproxima el mes de octubre. El mes de octubre vamos a estar haciendo unos programas especiales sobre el Halloween. Muchas veces hacemos un programa y detallamos, contamos la historia y demás, pero este año queremos enfocarnos en la preparación que debemos tener, porque más allá de decir no participo, es estar informados, porque hay muchas cosas que hacen parte de la cotidianidad que vemos como normales, que desafortunadamente pueden tener una afectación en el mundo espiritual o en nuestra realidad espiritual. Y esto es algo muy importante. Por eso queremos que todos los que sean parte de estos programas, pues primero se unan en oración, nos apoyen, oren por nosotros, porque obviamente nos estamos enfrentando al reino de las tinieblas que está en este mundo.
Satanás sabe muy bien lo que estamos haciendo, pero él sabe que no tiene ninguna forma en que pueda tocarnos porque nosotros estamos bajo la gracia del Espíritu Santo, estamos bajo el cuidado de nuestro Padre Celestial. Así que tratar estos temas no va a ser un tema fácil, va a ser un tema que va a tener una responsabilidad espiritual, es lo primero que yo quiero decir. Por eso, este programa tiene como nombre el siguiente: una influencia oculta o influencias ocultas. Para que usted lo pueda tener, al que le gusta tomar apuntes, ¿sí? Bueno, toda esta introducción que tú nos hacías nos hace ver dos cosas muy importantes. La primera es que nosotros tenemos una noción muy grande de lo que es una religión, y a pesar de que usted comparte su misma fe, que usted comparte mi misma fe, la fe cristiana, evangélica, protestante, nosotros entendemos que en el mundo hay muchas otras religiones, ¿sí? Podemos hablar de la religión islámica, de la religión mormona, de los testigos de Jehová, de los hinduistas. Bueno, usted puede enumerarlas. Y entendíamos que cuando hablábamos de la otra fuerza espiritual que hace parte justamente de esta realidad, de este mundo espiritual en el que nosotros vivimos, entendíamos que ellos estaban en lo oculto. Y por eso nosotros hablamos de sectas, no de religiones, una secta satánica, ¿sí? Porque ellos se caracterizan por hacer todo bajo lo oculto. Pues bien, en los Estados Unidos, que hay que orar mucho por este país, sobre todo porque es uno de los pocos países que ha estado constituidos desde sus cimientos, desde sus inicios, en la palabra de Dios, pues ha sido un país atacado completamente por falsas doctrinas y se está tomando justamente como la casa del entretenimiento de muchas cabezas que quieren influenciar negativamente la sociedad americana y el resto del mundo, porque ellos son conscientes que al ser un país potencia, la potencia hegemónica, pues son conscientes que pueden ejercer una influencia en todo el mundo. Así que pues bien, queremos hoy mostrarles muchas cosas para que ustedes estén informados. Lo más importante que usted tiene que saber de todo esto es que esto no viene de la noche a la mañana. Esto ha tenido un proceso. Ahorita mi esposa nos decía que hace un tiempo comenzó ese proceso de normalizar en la mente, no de que usted siga, no de que usted apoye, no de que usted crea, pero sí de normalizar muchos conceptos que anteriormente eran mal vistos, que eran temas tabús o que simplemente hacían parte de una atmósfera que tenía en nuestra mente como hijos de Dios, incluso los que no son hijos de Dios, sino como criaturas hechas por Dios, tenían conciencia de que esto es algo negativo. Entonces ellos comenzaron hace muchos años a trabajar en el inconsciente. Entonces de ahí la importancia de los mensajes subliminales. Y por eso tampoco se trata ahora de que, como ya todo es directo, entonces ya vamos a apoyar y vamos a consumir lo que anteriormente estaba, que también tenía un objeto que era normalizar, ¿sí? Todo este tema de los mensajes subliminales es real. Y es real no solamente porque nosotros lo decimos, es real porque la misma industria, las mismas personas que han trabajado para esto, salen a decir que ellos han hecho estos mensajes con unos objetivos muy claros. Claro, todo tiene una intención. Entonces, cuando usted ve algunos géneros musicales, sobre todo los puramente americanos, no sé, el rock, el metal, que tienen unas simientes y usted puede ver en sus letras, en sus simbologías, en los sonidos que evocan un mundo espiritual oscuro, que sí veneran. Usted puede de pronto, así usted no hable el inglés, cuando usted tenga algo de tiempo, muchas de las canciones que son más famosas de estos géneros tienen una dedicatoria a Satanás, al mundo oculto y demás. Entonces, esto no se trata solamente de algo que nosotros creemos, sino que la misma industria se ha encargado de corroborar. Pues bien, todo este proceso, el proceso que vemos en la industria del cine, con los niños,
muchas películas que tratan como de mostrar un lado bueno en la magia, todas las películas de Harry Potter, por poner un ejemplo. Usted puede ver, nosotros en este programa vamos a tratar de editar para que usted pueda, mientras nosotros hablamos, ir viendo algunas imágenes. Entonces hay muchas imágenes que usted puede ver de algunas cintas infantiles donde trataban de normalizar la magia, ¿no? La magia blanca que ellos llaman como si fuera una magia buena. Tenemos otros programas en Estados Unidos como Beetlejuice, que es un programa donde literalmente se invoca a los muertos y hay un espíritu que es el personaje. Esto no solamente lo hicieron en formato de cine, sino también lo hicieron tipo caricatura. Es una de las más de pronto promocionadas o seguidas, y donde en el mes de octubre muchos niños, incluso personas adultas, se disfrazan evocando a un muerto, a un espíritu muerto. De esto trata. Podemos entender que en películas como La Sirenita, como Dumbo, tenemos otra serie de películas que ahorita se me olvidan a mí, La Bella y la Bestia, La princesa y el sapo. La princesa y el sapo, Blancanieves y los 7 enanitos. En todas estas películas se trata de mostrar la magia como algo bueno. Y sobre todo, cuando usted ve en los niños, en la mente de los niños, pues ellos no van a decir, ay, qué chévere es la magia, entendiendo que muestran la magia en sentido negativo, pero sí muestran una realidad y tratan de normalizar estos conceptos. Todo eso fue lo que nosotros vimos en décadas, y todo lo que estamos viendo ahora es el resultado de todos estos trabajos, mensajes subliminales, una industria que apoya abiertamente estos mensajes, y por eso justamente, como les dio sentido a nivel espiritual, ahora tenemos esa misma industria trabajando de esa misma forma, pero ya en otras áreas como el género o como la identidad de género que llamamos, ¿verdad? Pues bien, ahora que ya se han normalizado todos estos conceptos en la mente de las personas adultas, pues tenemos que todas estas sectas que estaban ocultas dijeron no, ya no vamos a estar más en lo oculto, llegó el momento, llegó nuestro momento para hacer valer nuestros derechos y para poder llegar a esos niños no de una forma indirecta o subliminal, sino de una forma directa. Pues bien, el 28 de abril de este año, sí, se celebró el congreso más grande satánico celebrado en Boston, en la ciudad de Boston. Lo hicieron allá. Yo estaba viendo justamente, intencionalmente lo hicieron en Boston, porque Boston es una de las ciudades más tradicionales y conservadoras de los Estados Unidos. Todo tiene un porqué. Y lo hicieron como una provocación. Exactamente, esa es la palabra. Tanto a las autoridades que legislan y que regulan esta ciudad. Entonces hicieron allá su congreso. Pues bien, en el congreso que usted puede ver acá, seguramente si encontramos algunas imágenes las vamos a poner. En este congreso pues ellos vendieron muchas cosas, hicieron muchos foros, hicieron ritos, hicieron conferencias, invitados, etcétera, y todo esto con el objeto de extender cada vez más sus raíces y sus influencias. Y ahora ellos están en muchísimas ciudades de los Estados Unidos, tienen sedes, tienen templos a lo largo de los Estados Unidos, tienen también en Canadá y en Alemania tienen sede. De hecho, no nos vamos muy lejos, sé que en Colombia también hay un templo satánico en el departamento del Quindío, si mal no estoy. Entonces, todo esto ya está llegando. Tú ahorita decías, ellos están en su mundo. Yo creo que esa era la analogía en tiempos pasados. Ahora ellos quieren entrar a nuestro mundo. Claro, eso era lo que decía. O sea, antes para nosotros era un tema aislado, como dejémoslos allá. Pero ahora justamente ellos, en pro de sus derechos, como hemos hablado en algunos programas del tema de derechos, que ahora todo el mundo tiene derecho a todo, ellos también exponen su derecho de ser parte de esta sociedad como una organización constituida donde puedan abarcar muchas áreas. El área cultural, el área musical, entretenimiento, pero también el área de la educación. Porque ellos dicen, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué las iglesias cristianas tienen sus colegios? ¿Por qué los mormones tienen sus colegios? ¿Por qué tales y tales tienen sus
temas educativos, extracurriculares, porque hay materias teológicas, y por qué nosotros no podemos hacerlo. Claro, y fíjate ahora lo importante de esto que tú nos estás hablando, porque ellos en esta convención anual que hicieron en la ciudad de Boston lanzaron un programa educativo que se llama After School Satan Club. Ajá. After School Satan Club. Y iba todo el material destinado a los niños, como este que vamos que a es ver. un extracurricular. Les vamos a poner los subtítulos para que ustedes puedan ir viendo lo que muestran con los niños. Satan's not an evil guy. He wants you to learn and question why. He wants you to have fun and be yourself. And by the way, there is no hell. Y tienen no solamente este material, tienen muchísimo material, nosotros ahí se los podemos estar mostrando, muchísimo material para los niños, ¿sí? Con mensajes donde dicen que Satanás no es negativo, donde hacen caricaturas, donde hacen un montón de cosas con el objeto de poder llegar a los niños, claro, ya no a los adultos. No. Obviamente todo esto ha levantado que muchas personas protesten. Pero entonces la defensa de ellos, y ojo a esto que voy a decir, ellos dicen, acá no estamos haciendo apología o proselitismo para la adoración a Satanás. Lo que estamos es tratando de promover un pensamiento crítico, estamos tratando de promover la ciencia, el arte y las buenas intenciones con actividades de carácter social. Que eso me parece un punto sumamente importante, porque cuando hablábamos acerca de la Agenda 2030 veíamos lo mismo, objetivos con títulos llamativos y positivos, pero que a la larga nos lleva a otro lugar. Ellos afirman eso, que ellos no están promoviendo la adoración al diablo, que ellos promueven es otro tipo de pensamientos para que los niños puedan expandir su mente y tener más claridad en temas como la ciencia, y lo pintan de esta manera, y uno podría decir, wow, qué increíble, pero ahí es donde nos damos cuenta la trampa de Satanás para adquirir, para meterse de alguna manera. Y claro, ante este argumento, pues los gobiernos no pueden hacer nada porque hay otras instituciones que también lo hacen. Y hay algo que yo quiero decir muy rápido, y es, tal vez para muchos estos temas son de carácter ficticio, ¿sí? Como, ay, no, qué exagerados. Pero nosotros de verdad tenemos que abrir los ojos. No hemos llegado al clímax de la maldad en sí. Yo creo que estamos dando pasos hacia allá. O sea, nos están mostrando luces de lo que puede pasar en un futuro. Pero si nosotros no creemos, si nosotros simplemente hacemos de cuenta que no está pasando nada, padre de familia, tenga cuidado. El internet ahora es la herramienta más fácil de uso. Un niño de 3, 4 años puede manejar internet perfectamente. Es increíble. Así que no puede ser algo que a nosotros no nos compete. Creo que a todos nos compete porque todos tenemos acceso. Nuestros niños tienen acceso. Y en cualquier momento, cualquier imagen, cualquier sonido, cualquier palabra puede impactar en la vida de nuestros hijos de manera positiva o negativa. Por eso hay que abrir los ojos. Y mira lo que dice la palabra justamente en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Versículo 14. Dice, de hecho voy a leer desde el 13, dice, les decimos estas cosas sin emplear palabra que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con las palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Y acá nos habla de todas las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Y esto es muy importante. Por eso es que es clave nuestra espiritualidad con Dios, nuestra relación con Dios, porque es ahí en donde Él nos revela, donde está el discernimiento, donde vemos una imagen y no la vemos solamente
el primer plano, sino vemos el fondo de la imagen, donde ya escuchamos algo y decimos, esto no va bien, esto no está bien. Porque miren, ahorita hablábamos del mensaje directo, claro, pero también sigue habiendo un mensaje oculto. Es que esto, como lo promocionan ellos, es un mensaje oculto. Y lo muestran, de hecho, cuando revisábamos este tipo de páginas y demás, veíamos que tienen programas de salud, de rehabilitación, entonces lo pintan como algo, como una ayuda a la sociedad, pero todo en camino a Satanás. Y así están los niños. Es increíble ver que ahorita en Pensilvania y en Texas hay 2 colegios en donde ya se implementó estas clases extracurriculares de Satanás. Es decir, que esos niños que en esas aulas están yendo a esos salones a estudiar a Satanás. Y para nosotros nos parece como algo normal. Y fíjate la importancia de cómo presentan esto a la luz del mundo. Ellos primero tienen muchas incongruencias objetivas, ya que ellos jurídicamente tienen un fundamento, y es que ellos dicen que son ateos, que no son monoteístas, Sí, señor. cuando abiertamente están adorando y exaltando a Satanás. Ustedes pueden ver todo el material de niños, todo lo que ellos hacen, todas sus reuniones, todos sus símbolos, cada rito, porque yo quiero que sepan que todas estas reuniones están hechas por medio de rituales. Todo tiene el objeto de adorar y exaltar a Dios, pero jurídicamente ellos los muestran como un grupo que son ateos. Sí, que ellos no tienen proselitismo religioso ni nada de eso. Y por esto ellos han pedido que para que se pueda respetar la libertad de culto y el libre desarrollo de su personalidad, tengan el mismo espacio que las otras religiones tienen en el mundo de la educación de los niños. Y eso es lo que ha hecho que la Corte le dé la razón, y por eso ya hay 2 colegios en los Estados Unidos, uno en el estado de Utah y otro en Pensilvania, que ya autorizaron a que se dieran estos cursos. Adicional que han logrado ellos, y eso es algo también muy importante, han logrado que en las bibliotecas públicas todo el material literatura bibliográfico, Okay. literatura, de ocultismo y demás Esté al alcance de todos los niños. Estamos hablando de las bibliotecas porque de pronto, bueno, en Colombia el contexto es que hay unas bibliotecas muy grandes que son públicas y son muy poquitos los colegios que cuentan con una biblioteca grande propia. En su instalación, sí. Allá en Estados Unidos, muchos colegios públicos tienen bibliotecas grandes, y las universidades, ellos han logrado introducir todo este material. Ahora, si uno ve este material de niños, ellos lo hacen sumamente inteligentemente, por decirlo así, o sea, usan herramientas atractivas para los niños, caricaturas, dibujos, música, sonidos. Fíjense que la música tampoco es que sea algo estruendoso, ¿no? De hecho, usan rolas, como lo llamamos nosotros, canciones sencillas, pero que todo esto adoctrina a los niños. Miren, papás, créanos, usted pone a su hijo a escuchar música cristiana, y se lo decimos porque nosotros tenemos hijos, inmediatamente ellos, hasta sin entender qué están diciendo, empiezan a cantarlo y empiezan a tener ese sonido en su cabeza. Y esto, digamos que lo hablo no a manera de orgullo, sino de darle la gloria a Dios, pero a veces vemos a nuestros hijos ellos tienen micrófonos de juguete y cogen su micrófono y empiezan, voy a componer una canción a Papito Dios, no sé qué, y empiezan a inventarse cosas relacionadas a las que escuchan. Ahora, fíjense en lo que están haciendo con estos niños. Ellos están escuchando, no, Satanás no es malo, él es tu amigo, no sé qué, y bueno, todo esto. Y ellos empiezan a maquinar en su cabeza porque eso es lo que le están vendiendo. Ahora, cuando tengan acceso a la literatura, tengan acceso a internet, tienen acceso a todo, ¿qué va a pasar con todas estas mentes? Y ahí es donde Satanás está tomando ventaja y nosotros hacemos de cuenta que no está pasando nada. Y yo quiero leer rápidamente 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, que dice, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille
en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Este programa y todos los que hemos hecho para la gloria de Dios, porque esto no es exaltación para nadie, solo para Dios, es esto, es luz en medio de la oscuridad. Dele gracias al Señor porque usted puede estar viendo esto, porque Dios le está abriendo los ojos, porque le está diciendo, ojo con su familia, mire lo que están viendo sus hijos, está pendiente. A veces creemos que esto solo pasa en Estados Unidos, porque esto está pasando allá puntualmente, pero ¿y qué? ¿Y el internet no está en todo el mundo? En Colombia nosotros no tenemos restricción a ciertas páginas como sucede en algunos países en donde restringen el internet. Acá no. Entonces, dele gracias a Dios porque usted tiene la luz, pero la luz no se puede quedar solamente en nosotros. Nosotros tenemos que hacer algo para hablar. Si usted tiene familiares en Estados Unidos, muéstreles esto, ábrale los ojos. Si usted tiene familiares en otras partes del mundo en donde no creen, ábrale los ojos. Y aquí también, es que acá también puede suceder. No, y fíjate que por lo menos en Estados Unidos hay una gran cantidad de personas que ya saben, justamente tenemos estados como el estado de la Florida, que son súper conservadores, que han tenido unos muy buenos gobernadores. Sí, que se han mantenido. Y que han dado la pelea para preservar los valores de la familia, para preservar los valores que cuidan a los niños en su educación y demás. No, y donde ellos nacieron como nación, que es Dios. Y eso es algo que la gente no entiende, porque hay personas que dicen, ¿cómo pueden apoyar un partido que está a favor de la deportación cuando muchos vienen siendo inmigrantes o son latinoamericanos, son de origen hispano? Pero mucha gente lo que no entiende es que para los americanos que han sido nacionalizados, que llegan de otros países, lo más importante es preservar los valores de Dios y los valores de la familia. Así eso signifique tenerse que devolver algún día a su país de origen. Y yo tengo cierta tranquilidad por eso. Pero ahora bien, porque ya tenemos que ir concluyendo este programa. Lo importante de todo esto, más allá de que usted esté informado, es que usted pueda ver que la estrategia siempre ha sido la misma. Frente a muchos temas, siempre ha sido la misma. Y es una estrategia que les ha tomado mucho tiempo y para la cual pareciera que la iglesia no está preparada, porque no le interesa estar preparada. La realidad es que el mundo que en estos momentos estamos viviendo nos hace creer que todo gira en torno a nosotros, a nuestras preocupaciones. Nos hemos vuelto muy egoístas y dejamos de pensar en una generalidad que necesita a Dios. Nos centramos mucho en nosotros. Y hoy tenemos que reaccionar, tenemos que abrir los ojos, y se los digo en el nombre de Cristo Jesús. Yo respeto mucho a las personas que dicen, vamos a evangelizar y vamos a hacer campañas de evangelización. Gloria a Dios por ti, hermano. Pero hoy en día, si tú realmente tienes ese llamado, comienza por tu familia. Tu casa. Sí, Señor. Comienza por tu casa. ¿Cómo están tus hijos? Exacto, nos queremos fijar y mover hacia otros lugares cuando nosotros tenemos la responsabilidad de nuestro hogar. Es que cuando lleguemos al cielo, y yo estoy segura de esto, pues Dios nos va a preguntar, bueno, ¿y qué hiciste con lo que yo te di? Y es que lo que yo te di es tus hijos, exacto, tu familia, tu entorno. Miren, tienen que tomar ejemplos, porque ¿de qué te sirve ganar una iglesia, pero si has perdido a tu esposa, a tus hijos, que son la primera responsabilidad que Dios te dio? Y eso es muy importante, porque por ejemplo, ahorita que estábamos preparando estos temas, tú por ejemplo me decías, yo la otra vez vi un documental de Marilyn Manson, que al igual que Ozzy Osbourne, son como los precursores de la música del metal industrial o el metal pesado que se conoce, sí, y son personas que se han dedicado toda su vida a exaltar a Satanás. Pero lo que me llama la atención es que de Marilyn Manson, su padre, yo no estoy seguro si él ocupaba un lugar en una iglesia, pero venía de una familia tradicional, religiosa, con valores centrados en el cristianismo. Y de un momento a otro, este niño se salió de control y ha hecho de todo. No, él empezó a estudiar periodismo en la universidad, o un muchacho, pero él siempre tuvo una fascinación por el ocultismo. Y como que los papás no lo identificaron. Y cuando él entra ya al entorno universitario, que tú sabes bien que allá es internado, o sea, están en el campus, coincidió con las personas justas
para empezar en este mundo del ocultismo. Y él empieza a hacer música, crean una banda, una primera banda. Justamente el nombre de él es un nombre compuesto. O sea, él toma el Marilyn de Marilyn Monroe, que ya todo el mundo sabe quién es, y también toma el Manson de un asesino serial que se llama Charles Manson, y une este nombre, y ahí es donde él digamos que se vuelve el artista que todo el mundo conoce, y adopta incluso vestimenta de mujer. O sea, él empieza a hacer varias cosas que hacen alusión a su nombre. Claro. Y de todos los mitos y verdades que usted puede escuchar o ver en las redes sociales, hay uno que ellos, por ejemplo, él abiertamente admite, como por ejemplo de haber ido a un cementerio, sacar los huesitos de un cadáver, triturar el hueso y junto con la banda fumarlo. Eso sucedió en un hotel, eso fue un escándalo porque el olor, ellos cogieron la cantidad de huesos, lo que más pudieron, no sé cómo les permitieron eso. Ahora, no estamos muy lejos porque estamos hablando de los Estados Unidos, pero si nos vamos a esta parte del mundo, ustedes saben que el rock en español surge con muchísimos elementos de lo que estaba pasando en los Estados Unidos. Porque ellos fueron una influencia muy fuerte y se adoptó en Latinoamérica y demás. Y cuando ellos empezaron a hacer este tipo de rituales que salieron al exterior, muchos fanáticos que pues siguen la banda empezaron a hacer lo mismo. De hecho, ellos en ese momento se enfermaron por haber hecho eso, pues porque, Dios mío, Padre amado. Y fueron al hospital, eso fue un escándalo, y todo esto lo empezaron a adoptar. O sea que no estamos muy lejos de que todo esto empiece a ser una imagen más para Dios guarde a nuestros hijos, pero para la niñez. Exacto. Y fíjate la importancia porque hemos expuesto todo este tema como una gran problemática, pero también hay una solución. Y yo creo fielmente que si nos volvemos a las sendas antiguas, si los que están viendo estos mensajes se convencen de que hay que volvernos a Dios de una forma radical, no en la forma en la que nosotros pensamos. Y lo sé porque justamente viendo otros momentos oscuros que vivió la iglesia, me encontré con un hecho histórico que me llenó de esperanza. El 31 de octubre de 1517 se celebra la Reforma Protestante allá en Wittenberg, en Alemania. ¿No? Coincidencialmente un 31 de octubre con Lutero, Martín Lutero. Pues bien, él tenía una persona muy cercana, un gran amigo, un hombre muy literato, un hombre sabio, lleno de sabiduría, que se llamaba Felipe Machestan. No, si lo pronuncio mal, perdóneme, no soy alemán. Pero él fue conocido como el gran educador de Alemania. Y cuando se presentaron todas las tesis de Lutero, él adicional miró cómo se estaba estructurando la educación de los jóvenes en Alemania. Todas estas falsas doctrinas que venían del papado, de Roma, cómo estaban reflejadas en la vida de los jóvenes. Y entonces él se da cuenta que todo esto estaba llevando a que mucho libertinaje se apoderara de la vida de los jóvenes. Así que él coge toda la reforma de Lutero y comienza a explicar la Biblia de tal forma que las personas que se educaran comenzaran a tener sus bases de pensamiento en la palabra de Dios. Y ahora, ¿qué debemos hacer? Porque es que esta estrategia parece ser la misma en todas las áreas espirituales que quieren afectar a nuestros hijos. La ideología de género igual se presenta de la misma forma. Y aunque tenga diferentes actores detrás de escena, el personaje principal es el mismo, es Satanás, que quiere robar el alma de las personas. Tenemos por un lado trabajando a la ONU, tenemos por otro lado a las élites mundiales trabajando en contra de la familia, en contra de la vida, promoviendo el aborto, promoviendo abiertamente la pedofilia y yendo en contra de un montón de cosas que nos hacen daño. ¿Por qué? Porque están estructuradas en la palabra de Dios. ¿Qué necesita hacer usted, iglesia, que nos está escuchando? Ustedes tienen que volver a la Biblia, tienen que estudiarla. Esto no se trata solamente de tenerla como aplicación en el celular y leer un versículo y hacer un devocional de 10 minutos.
Porque eso es para los juiciosos que hacen un devocional. Porque entiendo que hay muchas personas que ni siquiera oran y se conforman con venir a escuchar mensajes. Yo quiero que usted sepa que la vida de un verdadero cristiano está llena de muchos deberes. El venir a la iglesia es uno de ellos, pero no es un todo. Hay que estudiar la palabra de Dios. El que usted ponga en práctica la Biblia le dará instrumentos para que usted pueda hablarle a sus hijos de qué es el género, de cómo Dios nos creó, de quién es Satanás, de que el enemigo existe, de saber que hay cosas que si usted no habla, ellos por simple curiosidad las van a tratar en otros lugares. Y tenemos un montón de jóvenes que vienen a la iglesia y son liberados porque han sido dominados por espíritus malignos cuando, por ejemplo, invocan a Satanás por medio de la tabla Ouija. Y tenemos muchas personas que hacen cosas sin sentido porque no entienden que hay un trasfondo espiritual. ¿Y cómo lo entendemos ahora? Lo entendemos porque nosotros estudiamos la palabra de Dios. Estos tiempos son tan difíciles. Yo quiero que ustedes dirán, ay, ustedes tienen 2 niños, ¿cómo hacen? Pues yo quiero que tú sepas, hay gente que nos pregunta, ¿ustedes nunca van a cine? Claro que vamos a cine. Pero antes nosotros nos tomamos el tiempo como padres para estudiar lo que vamos a ver. De leer no sé cuántos miles de De foros. leer. De que ¿De si qué hay se que trata? ver la película antes, hágalo. Hágalo. No se sorprenda ahí en la sala de cine. Evítelo. No romantice los momentos, porque la realidad es que su hijo no está necesitando ver una película, su hijo está necesitando un tiempo de calidad con sus padres. Y usted lo puede tener de muchas formas, y usted lo puede hacer estudiando la Biblia. Nosotros lo hemos puesto en práctica y tenemos hijos que hoy yo puedo decirlo y le doy gloria a Dios y le pido para que mi hijo se mantenga y mi hija se mantenga igual. Pero hoy puedo contar un testimonio y mi esposa sabe y Dios sabe que no estoy mintiendo. Pero hace unos días, nuestro hijo, que tiene 5 años, los acaba de cumplir, 5 años. Es decir, que está más próximo a los 4 que a los 5 años cognitivamente hablando, que a los 6 años. Y él nos dijo, mamá, hoy pasó una situación, le contó a mi esposa y yo estaba escuchando. Yo estaba justamente ese día estudiando la Biblia, estaba haciendo un estudio en el computador. Y recuerdo que mi esposa estaba hablando con él. Y hay cosas importantes, papás. Miren, nosotros ahorita, yo entiendo que a nosotros nos criaron de una forma. Y no estuvo mal, eran tiempos diferentes. Donde de pronto la ruta, donde de pronto ciertas distancias eran ciertas dinámicas normales. Pero en esos tiempos no hay nada de normal y nosotros hemos preferido ocuparnos de la educación de nuestro hijo. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, cuando lo recogemos en su jardín. Sí, porque nuestra chiquita todavía no va. Cuando lo recogemos y cuando ella vaya, cuando los recojamos, es muy importante que usted entienda que hay 10 minutos muy importantes. Y son los 10 minutos cuando tú lo recoges del colegio. Los 10 primeros minutos. Cuando tú ves el rostro de las él, aulas. Cuando tú ves cómo sale, no hay necesidad de que él se exprese. Su lenguaje corporal ya te dice cómo va. Hay que tener estrategias de comunicación. Tratar de preguntarle cómo está, cómo le fue, qué fue lo que más le gustó. ¿Cómo le fue con sus compañeros? ¿Qué aprendió ese día? Y en uno de esos diálogos, mi esposa, llegaron, él nos dijo ese día que salimos que estaba bien, pero no lo vimos muy bien, entonces con mi esposa estábamos pensativos, hasta que en horas de la tarde mi esposa le siguió insistiendo, porque ella lo conoce. Nene, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? Cuéntame. Y entonces él nos dijo algo que nos dejó muy sorprendidos y nos dijo, mamá, hoy tuvimos clase de danza. Y en la clase de danza pusieron una canción que se llama... Que a mí no me gusta, él dijo así. Él dijo que a mí no me gusta. Que se llama El Monstruo del Lago. El Monstruo del Lago. No sé cuál es la canción del Monstruo del Lago. Y yo le dije a la profesora, ellos le llaman Miss en este tiempo, le dije a la Miss que esa canción no me gustaba, que yo no quería participar, y me dice a un lado. Y yo estuve ahí solito, y mi esposa le dijo, ¿tú estuviste solito? Sí, estuve ahí solito. Él al principio tenía miedo de decirle a la Miss. Y mi esposa le preguntó, ¿y cómo te sentiste? Y entonces él respondió, pues mami, yo tuve miedo porque tenía miedo que ella se fuera a poner disgustada. Entonces ese día, cuando él dijo esto, pudimos ver que él tenía
al Espíritu Santo en su corazón, que siendo un niño tan pequeño Dios lo está guardando. Que entendía la distinción del mal y el bien. O sea, y hubo muchas reflexiones en nuestra casa, como... Y claro, agradecimos porque allá en el colegio, en el jardín, entienden que él es un niño diferente, que él es un niño apartado porque saben quiénes son sus padres, pero sobre todo en qué creen sus padres. Sí. Y eso es muy importante. Ustedes tienen que saber que lo que ustedes les enseñen a sus hijos hoy, cuando son pequeños, por eso la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino. Y hay que proporcionarle a los niños esas herramientas para ellos identificar lo bueno y lo malo. Pero eso va de parte de nosotros. Entonces, si tú comienzas a romantizar conceptos como el monstruo, que el coco, que no sé qué, porque hay papás que entienden que hay una forma para educar y entonces para generar ciertos estímulos negativos, si tú no haces esto te va a comer el coco o te van a jalar las patas debajo de la cama. Y créanme que así hay padres, porque así los educaron a ellos. Pero en estos tiempos, si usted quiere tener un hijo verdaderamente fundamentado en el cristianismo, tiene que tomar decisiones radicales. Amén. Y informarse. Nada de normalizar. Ahora, vamos a terminar. Pero yo quiero decirles a ustedes, invitarlos a que los siguientes programas primero nos tengan en oración, porque vamos a hablar sobre todo lo que está haciendo el mundo del entretenimiento en estos tiempos. ¿Qué sucede en los premios MTV, por ejemplo, cuando se presentan ciertos artistas? ¿Cuáles son los rituales que normalmente se acostumbran a hacer? ¿Cuál es la simbología? Yo veo a muchos cristianos que utilizan muchísimo esas medallitas, esas manillas con el ojo, y que no se dan cuenta siquiera el significado que este símbolo trae el ojo que todo lo ve, que lo pintan de muchas formas, o lo que significa, por ejemplo, esa artesanía que se llama el cazador, bueno, de sueños, no sé si alguien me corrige, el atrapasueños, algo así. Ah, ok, Y sí. yo veo a muchas personas que los tienen. No saben qué es. Veo que hay personas que aún mantienen las imágenes porque son personas que Dios las ha liberado del catolicismo, pero han romantizado la idolatría y entonces dicen, no, pues yo ya no le oro o no le rezo a esa imagen, pero detrás de eso, ¿quién está? ¿Qué hay? Entonces, ténganos muy en cuenta porque se viene el mes de octubre, un mes donde pesado. vamos a dar la batalla, donde Además, como porque iglesia... también a nivel cristiano es el mes de la Biblia, o sea, vamos en contravía de todo lo que viene en el mundo y nosotros vamos ahí con el mes de la Biblia también apuntándole a instruirnos, ¿no? El colmo que cristianos vayan a ver cine, películas de terror inspirados, no, que la monja, creo que ahorita hay una película que trata de esto, y no, que la otra, no, que lo otro. Tengan cuidado. Cuidado con las puertas que están abriendo. Recuerden que las maldiciones generacionales también existen y que usted hoy está peleando por su vida. Claro que sí. Cuando usted lucha y usted se prepara para la batalla espiritual, usted va a ver resultados, no solamente en su vida, sino en la vida de sus hijos, en las futuras generaciones. Así es. Así que si se descuida, también va a haber consecuencias. Así Vamos que, amor, a yo orar. creo que vamos a orar. Sí, vamos a orar y les pedimos que allí en casita usted nos acompañe y vamos a decirle, Señor, gracias, Padre, por la luz que es este programa. Gracias porque hoy nos has mostrado, Señor, un tema más del cual debemos ocuparnos, pero también orar y batallar espiritualmente, porque se vienen tiempos más duros aún de los que ni siquiera nosotros imaginamos, Señor. Hoy damos gracias por ser parte de nuestro corazón, gracias por presentarte a nuestra vida, gracias por estar en medio de nuestra familia, pero también oramos por todos aquellos que se están perdiendo en las tinieblas, que Satanás está tomando ventaja de ello. Oramos en el nombre de Jesús para que tú, Espíritu de Dios, estés presente, para que tú te hagas real en sus vidas, para que derrotes a Satanás y nosotros podamos ser esos embajadores de tu palabra, que llevamos, Señor, el evangelio a muchos que lo están necesitando. Señor, ten misericordia de la niñez, ten misericordia de cada niño que de pronto por equivocación ve este tipo de videos, este tipo de contenido. Ten misericordia de nosotros los padres que tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos en tus caminos. Señor, danos la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento, Señor, para entender lo que pasa en el corazón de nuestros hijos.
hijos y apártalos, Señor, sepáralos, que ellos puedan ser unos elegidos tuyos, Señor. Te damos gracias por este programa, gracias por la vida de mi esposo, gracias por la vida de nuestro equipo, gracias por mi vida, gracias porque has hecho real este momento para que muchos puedan abrir sus ojos y ver lo que está sucediendo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amor, y yo quiero, porque cuando estamos, no puedo irme sin decir este versículo, o más bien este capítulo, que cuando estábamos haciendo este estudio, Dios me lo regaló o no lo regaló para que lo pudiéramos anotar y tomarlo como promesa. Salmo 52, que dice: futilidad de la jactancia del malo. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. ¿Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad? Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán. Se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Así que yo quiero que ustedes guarden esto, porque vamos a dar la pelea, porque sabemos que con Cristo somos más que vencedores y porque el enemigo ya fue derrotado. Amén. No vamos a temer. Y este mes de octubre será un mes donde acá, en esta iglesia, en la Iglesia Cristiana Filadelfia JB, vamos a celebrar la vida que nos da la palabra de Dios. Y vamos a pelear la buena batalla porque el enemigo ya está derrotado. Y las familias de Cristo, nuestros niños, están bajo la protección de Jesucristo, de su Santo Espíritu y de su Padre Celestial. Y nosotros sabemos que con Él somos más que vencedores. No vamos a temer y no vamos a bajar la guardia. Más bien vamos a sacar a muchos del engaño. Y por eso les pedimos que compartan este mensaje. Y que también nos guarden en sus oraciones y nos mantengan ahí. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en este programa. Que Dios los bendiga. Esperamos vernos muy pronto en otro capítulo acá en Cheo y Vivi.